Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a explicar el apartado que tiene como título La creación, obra de la Santísima Trinidad. Son 3 puntos, del 290 al 292. Dice el primero de ellos: En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. 3 cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es el creador. El verbo crear, en verbo bará, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Bueno, el inicio de la Sagrada Escritura tiene en Génesis capítulo 1, versículo 1, pues tiene esta afirmación: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo de la Sagrada Escritura. Y el Catecismo, después de traerlo a colación, dice: aquí se hacen 3 afirmaciones. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Es decir, hay una afirmación primera, que es que todo cuanto ha sido creado, está mantenido por Dios, ha tenido en Él su origen. O sea, no hay nada que no tenga su origen en Dios. Dios es el principio de todo cuanto existe. No hay una parte de la creación que venga de Dios y otra parte de la creación que venga pues de un antidios, como a veces se han explicado, ¿no? Como si hubiese 2 principios, el principio del bien y el principio del mal, el Dios y el antidios. No. Aquí hay un principio único, es una afirmación clara de la Sagrada Escritura. Otra afirmación importante: que Dios creó el mundo por sí mismo, que el poder creador de Dios no es transmisible, es incomunicable. O sea, el hecho de crear, dice aquí la Sagrada Escritura, solo puede tener a Dios como autor, no es transferible. Fijaros incluso una cosa, y es la siguiente: Dios puede comunicar muchas obras que son propiamente divinas, o sea, acciones divinas. Por ejemplo, solo Dios puede perdonar los pecados, pero puede comunicar también al hombre el poder de perdonar los pecados. Solo Dios perdona, pero nos puede hacer a nosotros ministros del perdón. Sin embargo, solo Dios puede crear, y a nosotros no nos puede comunicar la capacidad de creación de la nada. El crear de la nada es algo incomunicable, solamente lo puede hacer Dios. Por eso uno de los puntos por los que a la hora de comprender la divinidad de Jesucristo, la divinidad del Espíritu Santo, como en la Sagrada Escritura, en distintos momentos, ¿no?, se habla de que Jesucristo, el Verbo, es el creador del mundo, por Él se hizo todo cuanto se ha hecho, pues por eso sabemos también, es un dato añadido para conocer su divinidad. Si el Verbo, si la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo, la tercera, son creadores también, pues obviamente entonces son Dios también, porque crear es cosa de Dios. Crear no puede hacerlo quien es criatura. Eso es imposible.
no es transmisible el poder de creación, es incomunicable. También se habla, también se está afirmando detrás de esa expresión, en el principio Dios creó cielo y tierra, se habla de una acción realizada por propia voluntad, sin coacción alguna exterior ni obligación interior. Dios podía crear o no crear, podía crear este mundo o haber hecho otro distinto. O sea, es una acción soberana. Es una acción soberana de Dios. Nosotros somos muy dados a ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué no lo otro? Entonces, no, vamos a ver. La voluntad de Dios es eterna. No es caprichosa, porque la palabra... No, pero es una voluntad eterna y soberana a la cual nosotros pues, nos podemos asomar y vamos comprendiendo que esa voluntad siempre está ligada al designio de amor. Pero claro, a la hora de intentar nosotros, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues tendremos que concluir diciendo, Dios sabe más. ¿Quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? Dios podía haber hecho un mundo más inmenso del que ha hecho. Pues claro que podía haberlo hecho. ¿Podía haberlo hecho más pequeño? Por supuesto que podía haberlo hecho. ¿Este mundo que Dios ha creado es el más perfecto de los posibles? No. No, Dios es infinito. Podía haber hecho un mundo con un grado de perfección superior, también inferior, porque hay que decir que la inmensidad del universo, desde luego, llama la atención no por poco, sino por mucho, por lo mucho, no por lo poco. Pero, sin embargo, Dios ha sido libre en su acto de creación, sin ninguna coacción externa ni externa, Él ha llegado por propia voluntad. Otra afirmación importante, ¿no?, que se dice aquí: en el principio Dios creó cielo y tierra. O sea que el mundo fue creado en el tiempo y por lo tanto no es eterno. Tiene un principio en el tiempo. Esta también es una afirmación importante. Nosotros conocemos desde el punto de vista de la fe que el mundo no es eterno, que tuvo un origen en el tiempo. Es más, que al crear el mundo, Dios lo creó en el tiempo y en el espacio. O sea, los parámetros de espacio y tiempo forman parte de la creación del mundo. El tiempo también es una creación de Dios. El espacio también es una creación de Dios. Dios está fuera del espacio y está fuera del tiempo. Y al crear el mundo, lo ha creado. Es como un pintor que pinta un cuadro, claro, y al pintar un cuadro lo pinta en un espacio pues de 60 centímetros de ancho por 30 de alto, y lo que él pinta lo pinta en un espacio y lo enmarca y le pone un cuadro. Algo así es Dios, la creación de Dios, que al plasmarlo lo plasma en un espacio y en un tiempo que comienza el tiempo cero con su acto creador. Bueno, pues tiene importancia esta afirmación. Claro, la ciencia, desde el punto de vista científico, no se ha llegado a concluir el hecho de el principio del mundo. Sí que es verdad que tenemos afirmaciones científicas muy interesantes, como puede ser el hecho de que el Big Bang, el origen de esta gran explosión a partir de la cual se va conformando el universo tal y como hoy en día lo conocemos, pues ese Big Bang tuvo lugar hace unos 12.000 millones de años, 13.000 millones de años, 14.000 más o menos, según afirman los científicos. Y claro, pues sí que parece que ese dato se aproxima bastante a la afirmación teológica de que el mundo tiene un origen en el tiempo. Máxime cuando los científicos dicen que la masa del universo estaba toda ella pues en una molécula que tuvo una explosión tremenda, y era tal la densidad que tenía toda la masa del universo concentrada en una pequeña molécula antes de la explosión, que no pudo estar sino
milésimas o millonésimas de segundo sin explotar por la densidad tan grande que tenía. Entonces, esa afirmación, digamos, científica del origen del Big Bang, bueno, pues es para nosotros en este diálogo interdisciplinar entre fe y ciencia, bueno, pues nos ayuda a entender que perfectamente el inicio del Big Bang pudo coincidir con el acto creador de Dios. Dios crea y tiene lugar esa explosión del universo, ¿no? Bien, digamos, en ese diálogo fe-ciencia nos ayuda mucho a entender ambas cosas y conjuntarlas, pero entendámoslo bien, la ciencia no va a entrar a afirmar la creación de la materia de la nada, etcétera, porque eso es una afirmación que no entra en el campo de la física o de la química, sino que entra en el campo ya de la metafísica. Y la ciencia nunca va a entrar a afirmar tal cosa, ni a negarla, no debería entrar nunca a negarla, porque es una afirmación que va más allá de la física. Bien, pero digo, a lo que iba, que el primer versículo del libro del Génesis habla de que la creación del mundo tiene un origen en el tiempo. Y también al mismo punto decir que cuando se dice en el principio Dios creó cielo y tierra, pues la tradición católica nunca ha entendido eso como un momento puntual del cual luego Dios se desentiende, ¿no? Como si Dios crea el mundo, lo pone en marcha y dice, bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ya me desentiendo de esto. No, sino que siempre hemos comprendido que Dios está constantemente manteniendo en la existencia al mundo. Este mantener es, en cierto sentido, como un continuo crear. Es como una conservación, una continua creación. Bueno, estas son las afirmaciones básicas, ¿no?, que están ahí contenidas. Como veis, el punto del catecismo que estamos comentando le da mucha fuerza al verbo crear, al verbo bará, que en la Sagrada Escritura siempre tiene como sujeto a Dios. Es uno de los actos en los que más se manifiesta la omnipotencia de Dios, en el acto de la creación. Bien, pues este es el primer punto, el primer versículo, en el principio, y acordaros cómo Jesús, tenemos ocasión un día próximo de hacer referencia a ello, acordaros cómo Jesucristo, en más de una ocasión en la Sagrada Escritura, dice, en el principio, al principio, Dios los creó hombre y mujer. En el principio, es decir, Jesucristo se remite a aquel primer momento, al principio de la creación, como un lugar especial para conocer la voluntad de Dios. Porque después, en el decurso de la historia, muchas veces se ha ido deformando, pues la imagen que Dios ha ido creando en nosotros. Es como cuando una moneda sale recién acuñada de la casa de moneda, pues esa moneda tiene perfectamente inscrita pues la imagen del presidente del gobierno de turno, o del César, o de quien fuere, y tiene también las inscripciones escritas pues con mucha precisión, ¿no? La precisión de, bueno, pues $1, €1, un lo que sea, está perfectamente escrito, se ve, está recién salida, ¿no?, de la casa de la moneda, recién acuñada. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, la moneda va de mano en mano y tiene tantos miles y millones de usuarios que se va poco a poco borrando la nitidez con la que fue, por mucho que sea de bronce, por mucho que sea, bueno, del metal que fuere, de cobre, se va borrando pues todos los rasgos nítidos del rostro del presidente del gobierno, o incluso las inscripciones, las letras que tiene, y con el paso del tiempo cuesta, ¿no?, conocer esa moneda. Entonces hay que remitirse al principio. En el principio, ¿cómo era esa moneda? En el principio, ¿qué es lo que ponía allí? ¿Qué es lo que se escribía? Por eso Jesús, más de una ocasión en la Sagrada Escritura, se refiere, en el principio Dios no lo creó así. En el principio, es decir, tenemos que recurrir al principio para ver también cuál fue la voluntad
creadora de Dios. Porque nosotros después, con el paso de los años y de los siglos, y por influjo de nuestro pecado, hemos ido emborronando lo que Dios creó con mucha nitidez. De ahí la importancia de el primer capítulo y el primer versículo del Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, en este apartado que tiene como título La creación, obra de la Santísima Trinidad. Pasamos al punto 291. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por él, y sin él nada ha sido hecho. Es el capítulo primero del Evangelio de San Juan, también los primeros versículos, el 1 al 3. Por cierto, ahora sigo leyendo, pero fijaros cómo el Evangelio de San Juan es un evangelio, es el más contemplativo, sin duda alguna, el más teológico de los 4 evangelios, y tiene el mismo inicio que el primer versículo de la Biblia del libro del Génesis. El Génesis comienza diciendo: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y el Evangelio de San Juan dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios, todo fue hecho por él. Los dos, tanto el libro del Génesis como el Evangelio de San Juan, comienzan diciendo en el principio. La diferencia está en que el Evangelio de San Juan, como es el Nuevo Testamento, nos habla de Jesucristo, del Verbo. O sea, es la revelación del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que en el Antiguo Testamento todavía no hacía más que asomarse, no estaba revelado, no había llegado la plenitud de la revelación en Jesucristo. Continúo leyendo. Dice: el Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien. O sea, es decir, que la gran afirmación del Nuevo Testamento, que asume lógicamente todo el Antiguo Testamento, pero la gran afirmación es la centralidad de Jesucristo. Y que el Verbo, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad,
estaba desde el principio también en la acción creadora del mundo. Me voy a servir también de una catequesis que dio Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, allá por el 5 de marzo de 1986, donde habló él también de la creación como obra de la Trinidad, ¿no? En aquella catequesis, insistía Juan Pablo II en que la omnipotencia revela el amor de Dios al crear, dando la existencia a seres diversos de él. Y Juan Pablo II utilizó una expresión que me parece muy bella y muy profunda. Decía él: crear significa donar la existencia, y el que dona ama, decía Juan Pablo II. Crear significa donar. Dios nos ha dado la existencia. Cada día que comienza uno dice, esto es un regalo, es un don gratuito, me han regalado la existencia. La existencia es un regalo. Y el que dona, pues no lo hace para, como decimos nosotros a veces, no lo hace para ufanarse, no lo hace por vanagloria, no lo hace para fardar, como se dice, ¿no? No, el que dona lo hace porque ama. El libro de la sabiduría, que es ya como el final del Antiguo Testamento, y ya en él se empieza a asomar el misterio del Verbo, dice: amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho. Porque si tú hubieras odiado alguna cosa, no la hubieses creado. Es decir, todo cuanto existe, vio Dios que era bueno, y porque era bueno lo creó. Si no hubiese sido bueno, no lo hubiese creado. Bueno, o sea que decir que Dios es creador y decir que es amador es lo mismo, o sea, es el gran amante. Y como es el gran amante, pues es un gran regalador. Dios regala gratuitamente, y su mayor regalo gratuito es la creación. Una afirmación también importante, decir que el amor de Dios es desinteresado, mira solamente al bien, el bien por el bien. En Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: Dios creador es aquel que hace las cosas conforme al consejo de su voluntad, o al consejo de su amor, porque hay una cosa que únicamente en el caso de Dios cabe decir que voluntad y amor se identifican. Luego decir, como dice Efesios 1:11, Dios hace las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y decir que Dios hace las cosas por amor es una sola cosa. Es lo mismo. En nosotros puede ocurrir que lo hago por mi voluntad y lo hago por amor, no coincidan, porque puede ocurrir que nuestra voluntad tenga pues muchos vericuetos, muchos rincones, muchos motivos ocultos que no. Pero en el caso de Dios, lo hago porque quiero y lo hago por amor, es lo mismo. En nosotros, por desgracia, eso muchas veces no coincide. Lo hago porque quiero y lo hago por amor, no coincide. En Dios sí, en Dios coincide. Luego el motor del mundo ha sido el amor. Es la razón de ser de este mundo. Y por eso cuando no vivimos conforme al amor, esto chirría, porque si el motor del mundo ha sido el amor, y tú pretendes vivir no por amor, sino por egoísmos y por intereses particulares, es que esto chirría y no vamos a ser felices así nunca. Tenemos que vivir esta vida conjugándonos al espíritu con el que ha sido creado el mundo. Y ese espíritu con el que ha sido creado el mundo ha sido el amor de Dios, el amor que se tienen entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que ha creado el mundo. Bueno, vamos un poco más adelante. En aquella catequesis de Juan Pablo II sobre la creación como obra de la Trinidad, decía él, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento estaba presente, de alguna manera, estas alusiones de que el mundo
de que el mundo fue creado por el Verbo, por Jesucristo y por el Espíritu Santo también. Por ejemplo, dice Juan Pablo II en el Salmo 32, versículo 6, dice: la palabra del Señor hizo el cielo. Y se trata de una afirmación que encuentra su plena explicación en el Nuevo Testamento, en el prólogo de San Juan, como os he leído. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y todo fue hecho por él, por la palabra, por el Verbo. Aquello que dijo el Salmo de una manera misteriosa: la palabra del Señor hizo el cielo. Con el paso del tiempo, en la plenitud de la revelación, hemos comprendido que la palabra del Señor hizo el cielo se refería a la palabra con mayúscula, es decir, al Verbo creador del mundo. Las cartas de San Pablo proclaman que todas las cosas han sido hechas en Jesucristo. Por ejemplo, 1 Corintios 8:6, se habla de un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. O en Colosenses se dice: Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por él y para él. Él es antes que todo, y todo subsiste en él. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Todo fue creado por él y para él. Estas afirmaciones, fijaros que las decimos de ese Verbo que se encarnó en Jesucristo. Luego, ese Jesús que se paseaba por Galilea, ese Jesús que vivía también oculto en la vida de Nazaret, ese Jesús adolescente, ese Jesús niño, ese Jesús en brazos de María, su madre, ese Jesús es el creador del mundo. O sea, estamos haciendo una afirmación potentísima de nuestra fe cristológica y cristocéntrica. O sea, el Verbo encarnado, ese Jesús en cuyo nombre hemos sido bautizados, en cuyo nombre hemos sido salvados, es el creador del mundo. El apóstol San Pablo subraya la presencia operante de Cristo como causa de la creación. Todo fue creado por él. Todo fue creado por él. Jesús es la causa operante de la creación y Jesús es también el fin de la creación. Todo fue creado por él y para él. Es impresionante esta expresión, ¿eh? Como causa operante y como causa final. De él viene el mundo, pero también ha sido creado para él. De él viene en cuanto que junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, pues él ha llevado a cabo la obra de la creación, pero fue creado para él, fue como un regalo, es ese regalo intratrinitario en el que el Padre y el Espíritu Santo le regalan a Cristo. Fue creado por él, pensando en que el Verbo se iba a encarnar, iba a formar parte de la creación del mundo. O sea, el increado iba a asumir la creación como parte de su personalidad. Fijaros que es que el Verbo encarnado, Jesucristo, ha pasado a estar encarnado para siempre. La naturaleza humana, que al fin y al cabo es una parte de la creación de Dios, ese ser hombre que es Jesucristo, ahora forma parte ya del ser de Dios para siempre. Dios creó el mundo, pero ahora esa parte de la creación, que es la humanidad de Jesucristo, forma parte del ser de Dios para siempre. Por eso dice, todo fue creado por él y para él. La creación es para Jesucristo. O sea, él ha pasado de ser únicamente Dios a ser Dios y hombre. A ser creador y criatura. Yo sé que podría parecer un poco abstracto, ¿no?, lo que estamos hablando, pero es para que conozcamos a Jesucristo, para que nos enamoremos de él, para que profundicemos en él, tenemos que caer en cuenta de esto. Es decir, qué importante es la creación, que Dios la ha creado y la ha asumido como parte de su ser, porque es que Dios, desde el momento en que se encarnó en las entrañas de la Virgen María y que el Verbo se unió, indisolublemente se unió con la humanidad, a partir de entonces el Creador y la criatura están unidos en Jesucristo.
Bueno, en la carta a los Hebreos continúa diciendo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, Dios por medio del Hijo hizo el mundo y el Hijo sustenta todas las cosas en su poderosa palabra. O sea que, como veis, hay muchas expresiones del Nuevo Testamento en las que podíamos apoyarnos para hablar de cómo en la creación, que en el Antiguo Testamento se refiere únicamente a Yahvé, bueno, pues ahora se refiere únicamente a Yahvé, al Padre. En el Nuevo Testamento también se revela como creación, como obra, conjuntamente con Yahvé, del Verbo y también del Espíritu Santo, como luego veremos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando del punto 291 al punto 292. En el punto anterior nos ha faltado por explicar la parte final, esa que dice, ahora la vamos a retomar, cuando dice, la fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador. Veni Creator Spiritus. Así le invocamos en esa famosa oración. Veni Creator Spiritus. Es dador de vida, fuente de todo bien. Todo lo bueno tiene su fuente en el Espíritu Santo. Y luego también del Espíritu Santo decimos que Él es creador, al igual que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. A este respecto, Juan Pablo II, en aquella catequesis a la que me he referido, catequesis de marzo de 1986, hablando él de la creación como obra de la Trinidad, él dijo algunas afirmaciones, yo creo que muy interesantes, ¿no? En las que se recoge en la tradición de la Iglesia. Dice él, se puede afirmar que la revelación presenta una estructura del universo lógica, de logos, verbo, y una estructura icónica de eikon, imagen del Padre. Efectivamente, desde los tiempos de los padres de la Iglesia se ha consolidado la enseñanza según la cual la creación lleva en sí los vestigios de la Trinidad, decía Juan Pablo II, los vestigia Trinitatis. O sea, en la creación es como si estuviese de alguna manera las huellas dactilares, permitidme la expresión, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La creación es obra del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y eso que esas expresiones que he utilizado que pueden parecer así un tanto, que por una parte la estructura del universo es lógica en el sentido
de que el Logos, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Pues ha dejado marcada su huella en la creación, y al mismo tiempo es una estructura no solo lógica del Logos, sino también, dice, icónica, porque es icono, es imagen del Dios Padre. Bueno, pues si en la creación está la huella del Padre y está la huella del Hijo, nos falta por ahora por ver dónde está la huella del Espíritu Santo. Y dice, continúa Juan Pablo II, cada una de las criaturas no solo son palabras del Verbo, como las que el Creador manifiesta nuestra inteligencia, sino que son también dones de Dios. Cada criatura es un don del don, y lleva así la impronta del Espíritu Santo, el Espíritu Creador. En la medida en que todo lo creado es un don del don, y el don es el Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo son pues tan numerosos e infinitos, iba a decir, como la creación misma. Luego, porque vemos en este mundo una imagen vemos que en él tiene las huellas del Padre. Porque vemos en este mundo una lógica, la lógica del Logos, del Verbo, de la sabiduría eterna de Dios, vemos que es imagen de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y porque vemos que en este mundo, es un don, es un regalo de amor, vemos que es imagen del Espíritu Santo. Aquí están las tres huellas de la Santísima Trinidad. Lo repito. Porque vemos que este mundo es una imagen de la grandeza, es un icono de la grandeza de Dios, es imagen del Padre. Tiene la huella del Padre. Porque vemos que este mundo tiene una sabiduría, es participación de la sabiduría de Dios, vemos que tiene la huella del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Verbo, de la palabra. Y porque vemos que este mundo es un don, un regalo, es un don, imagen del regalo del amor de Dios, tiene las huellas del Espíritu Santo. O sea, esos vestigios de la Trinidad los vemos en estas tres, digamos, facetas a las que he hecho referencia. El mundo como icono de Dios, ahí vemos la imagen del Padre. El mundo como la palabra de Dios, como la razón de Dios, la sabiduría de Dios, ahí vemos a la imagen del Hijo. Y el mundo como regalo de amor de Dios, ahí vemos la imagen del Espíritu Santo. Bueno, pues esta es la catequesis que hizo allí Juan Pablo II, que como veis es muy profunda, pero que nos ayuda también a crecer en nuestra espiritualidad trinitaria, y en esa espiritualidad también en la que los creyentes confesamos a Dios como creador del mundo. Y terminaba Juan Pablo II diciendo: la creación es obra de Dios uno y trino. El mundo creado en el Verbo Hijo es restituido juntamente con el Hijo al Padre por medio de ese don increado, consustancial a ambos, que es el Espíritu Santo. Bueno, aquí esta expresión a mí me sugiere que hay un misterio, eso de que todo fue creado por Él y para Él. Aquí se completa con lo siguiente, ¿no? Dice que el mundo creado es restituido, es como si Dios hubiese dado el mundo, nos hubiese dado el mundo a nosotros, y ahora Jesucristo, hecho hombre, se lo devuelve a Dios. El mundo es un regalo de Dios al mundo, de Dios a nosotros. Y ahora nosotros en Jesucristo le devolvemos el mundo, este regalo a Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Por Él, porque Él tiene el origen del regalo. Y ahora nosotros, teniendo a Jesucristo hecho hombre, como nosotros, le devolvemos el regalo a Dios Padre.
Aquí estaría un poco el resumen de toda la catequesis de la Trinidad. El mundo ha sido un regalo de amor del Padre a nosotros en Jesucristo. Y ahora nosotros le devolvemos el regalo en Jesucristo, se lo devolvemos al Padre por el mismo amor del Espíritu Santo, que fue el amor que llevó a crear el mundo. Ahora el mismo amor nos lleva a devolvérselo a Dios Padre. Esta es la espiritualidad creacional. Entender el mundo como un regalo de Dios, que nosotros estamos llamados como a devolvérselo. Es tuyo, tú me lo distes por amor, yo te lo entrego a ti por amor. Quiero aprovechar mi vida en un acto intenso de amor y quiero vivir todo por ti y para ti. Terminaba Juan Pablo II diciendo en aquella catequesis: la creación del mundo es obra del amor. El universo, don creado, brota del don increado, del amor recíproco del Padre y del Hijo, de la Santísima Trinidad. Bien, pues nosotros estamos inmersos en esa obra de la creación. Concluyo leyendo el punto 292 del Catecismo, porque como me he ido un poco por la explicación que hizo Juan Pablo II en aquella catequesis, he dejado abandonado la lectura del Catecismo, aunque tiene los mismos contenidos. Dice este punto: la acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es obra común de la Santísima Trinidad. Bueno, pues es una expresión, termina aquí el Catecismo con una cita amplia de San Irineo. Una cita de San Irineo en que quizás lo más así sugerente es la expresión que utiliza de que el Hijo y el Espíritu Santo son como las manos del Padre. O sea, el Padre crea el mundo a través de sus dos manos, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Dice como sus manos, que cuando se utiliza la palabra como, pues hay que tener cuidado en pretender pues después hacer una aplicación de la imagen literalista. No, la imagen, el ejemplo, la metáfora es, y no podemos pretender aplicarla de una manera totalmente literalista, ¿no? Pero sí que viene a decir, para entender cómo la obra, cómo la creación es obra común de la Santísima Trinidad, al mismo tiempo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, utiliza esa imagen de que el Hijo y el Espíritu Santo son como las dos manos de la primera persona de la Santísima Trinidad, y conjuntamente han creado los tres. Bien, es una afirmación de San Irineo, y San Irineo pues es un padre de la Iglesia muy importante, porque estamos hablando del siglo II, en el que él fue obispo de Lyon a partir de del año 189, si no me equivoco. Él le tocó escribir pues una obra muy importante contra las herejías, Adversus Hereses, una obra escrita contra el gnosticismo del siglo II, y como es un santo padre que tuvo que enfrentarse a muchos errores teológicos, sus obras son muy importantes. Bueno, pues fijaros él, como pues en el siglo II afirma que el mundo es creado conjuntamente por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la hora de explicar tal misterio de creación conjunta de las tres personas, viene a decir que son como las manos, ¿no? El Verbo y el Espíritu Santo son como las manos del Padre. Lo dejamos aquí, hemos explicado este apartado, la creación, obra de la Santísima Trinidad, del 290 al 292. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Madonna
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Me llamo Javier, le llamo desde Madrid. Adelante, Javier. Mi pregunta era que cuando nosotros morimos o fallecemos y nuestra alma va directamente a Dios para ser juzgados, y mi segunda pregunta era para saber si luego, cuando dijo Jesucristo que volverá en la segunda venida, que si volveremos a ser juzgados otra vez. Era esa la duda. De acuerdo. Gracias. Sí, mire, en la fe católica, incluso en varios concilios universales que han hablado y han definido cuál es nuestra fe sobre el más allá de la muerte, han distinguido entre el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular es aquel que tiene lugar en el momento de nuestra muerte, de nuestro fallecimiento, cuando comparecemos ante Dios. Y hay algo de incompleto en ese juicio particular, en el sentido de que todavía no ha tenido lugar la resurrección final de los cuerpos, de manera que es nuestra alma separada del cuerpo, en esa escatología intermedia, en ese estado intermedio hasta la resurrección de los tiempos, es nuestra alma la que comparece ante Dios y recibe de él ese juicio de salvación, de condenación, o ese juicio de necesidad de purificación para poder llegar a ver el rostro de Dios. El juicio final, ¿qué es lo que aportará? Claro, hay una cosa que hay que quitarse de la cabeza, es pensar que si el juicio final va a dar una especie de sentencia contradictoria con el juicio particular. Eso obviamente es absurdo, Es decir, no es que exista aquí una especie de instancia, recurro a la instancia superior, a ver si da razón a la instancia inferior. Bueno, no se refiere a eso. Luego, ¿qué añade el juicio universal al juicio particular? Lo que le añade es, pues dos cosas. En primer lugar, que nuestro cuerpo resucitado se une a nuestra alma, bien sea en el cielo o bien sea también en el estado de condenación. Segundo aspecto que le añade es que el juicio final supone el fin de la etapa de purificación de las almas que están en el estado de purgatorio. En el juicio final concluye, digamos, esa etapa intermedia, porque ha llegado la parusía, la plena manifestación de Jesucristo. Y en tercer lugar, también decir que el juicio final añade la plenitud de el cuerpo místico de Cristo, que es el de la asamblea de los santos que se reúnen en el cielo. O sea, dicho de otra manera, a las almas que ahora están en el cielo les faltan dos cosas. A las almas que están en el cielo les faltan, primero, la resurrección de los cuerpos para que el gozo de Dios sea pleno en cuerpo y alma. Y a las almas de que están en el cielo ahora disfrutando de la presencia de Dios, también les falta la plenitud de que se congregue toda la asamblea de los salvados, de los elegidos de Dios. Entonces es cuando ya estaremos en el juicio final, en la parusía final estará completo todo, estará toda la familia de los que estaban llamados al cielo estará completa, el estado de purificación del purgatorio estará concluido, y al mismo tiempo el cuerpo resucitado, unido al alma, gozará plenamente de la visión de Dios. En ese sentido, el juicio universal añade al juicio particular, pero no en el sentido de que haya una sentencia distinta o contraria o cosas por el estilo. Lo digo porque nosotros a veces proyectamos un juicio y otro juicio y es como si pensásemos en primera instancia y segunda instancia y pasamos del Supremo al Constitucional y nos armamos un lío. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Mire, soy una religiosa y no sé si le he escuchado a usted o al Santo Padre. Quería saber cómo se debe de vivir la Eucaristía, porque algunos sacerdotes dicen que no hay que seguir con el misal. Y nosotras tenemos costumbre de seguir la Eucaristía con el misal, para no perdernos nada, ¿no? Ni el salmo responsorial, ni nada. Entonces yo quería saber en qué sitio habla el Papa sobre la Eucaristía para poderlo coger. Vamos a ver, desconozco
que el Papa haya hablado de una manera así, digamos, tan detallada sobre la conveniencia o no de seguir la Eucaristía con un misal, que me parece que es lo que le he entendido a usted, ¿no? Desconozco tal cosa. Yo creo que la costumbre de seguir la Santa Misa con el misal, con un libro, pues puede ser aconsejable en la medida en que a algunas personas les ayude a no distraerse, a atender mejor las lecturas, las respuestas, etcétera. Y yo creo que de los instrumentos hay que servirse en tanto y cuanto nos ayuden. Otro dirá, a mí me ayuda mucho, pero me ayuda el prepararlo antes en mi casa y llegar allí ya pues con los textos los preparados. Quiero decir que la Iglesia no va a dar una norma, digamos, tan puntual, puntual sobre si sí o si no para todos, sino que es un medio del cual uno puede servirse o no servirse, pues dependiendo de sus propias características. No sé si le he entendido bien la pregunta del oyente, pero si es eso a lo que se refería. Aunque sea brevemente, vamos a pasar al último oyente. Buenos días. Sí. Hola, buenos días, don José Ignacio. Estoy encantada de escucharle, a veces lo escuchamos por internet, mi hija y yo. Mire, la pregunta que yo hago es, yo me llamo María Jesús, dice, los limpios de corazón verán a Dios, y desde ya los que están en gracia de Dios lo están viendo. No sé si estoy diciendo bien las cosas. Y la otra pregunta que le hago es un poquito así parecida, pero diferente, ¿no? Es decir, entonces una persona que está en pecado, y sigue, y además sigue y sigue, erra en pecado, ¿qué está en el infierno? Vamos a ver, la expresión los limpios de corazón verán a Dios, de alguna manera hace referencia al más allá, pero también nos da a entender que quien vive en gracia de Dios, como usted decía, quien vive plenamente abierto al misterio de Dios, ve también de alguna manera la gloria de Dios en esta vida en la medida en que se puede ver. O sea, la visión beatífica únicamente existe en la próxima vida. Ese grado de visión de Dios aquí no lo tenemos. Pero sí que hay de alguna manera, sin ser visión beatífica, una cierta visión de la gloria de Dios aquí. Uno, desde la fe y desde la sensibilidad que da el don del Espíritu Santo, percibe la gloria de Dios, pues en el amor del que está envuelto y en tantas cosas que las percibe como regalo de Dios. Luego sí que es verdad que la visión beatífica del más allá suele ir precedida de una sensibilidad para gozar de la gloria de Dios de la que estamos rodeados. Y también lo mismo referido a la condenación eterna, es decir, la cerrazón plena a la gloria de Dios que supone el estado de la condenación eterna, suele ser también precedida, lógicamente, en esta vida, de un cerrarse, de un obcecarse, de un rechazar plenamente, ¿no? esa gloria de Dios en esta vida. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.